Dice que cuando va a hacer un cambio el Señor radicalmente en la vida de cada uno de nosotros, el Señor lo hace contundentemente. Tan así es que dice que cuando Saulo de Tarso empezó a proseguir, a seguirlo, dice que tuvo un encuentro con él. Y luego que tuvo el encuentro le dijo: no más te llamarás Saulo de Tarso, ahora te llamarás Pablo. Igualmente a Simón, recordamos que también cuando tuvo el encuentro con Simón, el Señor le dijo: ya no más será tu nombre Simón, sino de aquí en adelante será Pedro. ¿Por qué? Porque es una nueva etapa para su vida. Hoy la iglesia se viste realmente de fiesta, de gozo y de alegría, y vemos cómo es que el Señor respalda esa decisión en nuestra vida. Nos sentimos gozosos delante de la palabra de Dios. Dios nos está dando una nueva oportunidad en la iglesia, y por eso es la decisión de cambiar en un común acuerdo a los que Jesús preguntaron, de que ahora la iglesia tiene un nuevo nombre, y ese nuevo nombre es Cristo. Nosotros queremos edificar nuevamente nuestras vidas en el Señor, cimentar en la roca de nuestra salvación, la cual es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros vamos a estar llevando la iglesia como Cristo, a través de su Espíritu, nos vaya revelando a través de la palabra. Tenemos conocimiento que el Espíritu Santo transforma y cambia nuestras vidas, de tal manera que Él es el que hace el querer como obedecer su palabra. Cada día vamos a ver la misericordia de Dios ayudándonos, respaldándonos, llenándonos de su presencia. ¿Sabes? Es un regocijo sentir la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios: donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí yo estoy en medio de ustedes. Y eso es lo que queremos. Somos pocos, pero que la presencia de Dios esté en vuestras vidas y en vuestros corazones. Y ¿sabe? Dios dice algo contundente también en su palabra, que si 2 de nosotros nos pusiéramos de acuerdo aquí en la tierra, veríamos la gloria de Dios. Así que, hermanos, si nos ponemos de acuerdo, vamos a ver la gloria de Dios, transformando vidas, restaurando, sanando, levantando al caído. Esa es la etapa de esta vida. Nosotros sabemos que cada día para nosotros es una lucha, es una batalla, en la cual salimos, ¿verdad?, a cada uno de nosotros en nuestros problemas, en nuestras situaciones. Ezequiel capítulo 3, versículos del 22 al 26 son los que van a caracterizar a nuestra iglesia. Amén. Vamos a volverlos a leer. Me encanta esa parte de la palabra. Yo hace 10 años llegué a esta iglesia, y desde que llegué había una visión en mi corazón de parte de Dios. Y Dios siempre me decía: un día vas a ponerle a tu ministerio la roca, porque yo voy a ser tu roca, yo voy a ser tu baluarte, yo te voy a firmar sobre mí para respaldarte con mi amor, con mi bondad. Y saben, los que estamos desde ese tiempo saben que esto es una verdad, que es algo verdaderamente cierto. Y dice que para Dios las cosas no son coincidencias. Cuando estuvimos en el Tabón ayudando a esa iglesia a levantar, que gracias a Dios nos dio la oportunidad de levantar esa iglesia, y que ahora el hermano Ramiro pastorea ahí juntamente con los demás hermanos, restaurando esa iglesia y levantándose cada día más, ¿verdad? Están ahí, y esto ha sido cobijado, ¿sabe?, de alguna manera en un respaldo por una iglesia mayor, tal vez la hermana mayor, ¿no? Y esta iglesia es una iglesia que se llama La Roca. Yo nunca había pensado, ¿verdad?, en esa iglesia y salía de ella. Pero Dios de alguna manera estaba ya haciendo el querer como el hacer su voluntad en nuestra vida. Entonces le agradecemos a Dios, ¿verdad?, por esta nueva oportunidad que nos brinda, donde será como un nuevo comienzo, una nueva forma en la cual nosotros nos vamos a respaldar con el Espíritu de Dios en su palabra y hacer conforme a su voluntad. Perdón, es Lamentaciones, sí, perdón. Lamentaciones 3, 22, amén, al 26. O son las lamentaciones de Ezequiel. Ahora me lamento yo por haberme equivocado. Pero Dios es bueno, amén. Entonces, Dios es grande, es maravilloso. Dice ahí: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Los que conocen el peregrinar de esta iglesia desde que se comenzó, ha sido una ardua batalla del enemigo queriéndola destruir, queriendo que las puertas se cierren, que ya no siga adelante. El enemigo no ha podido vencerlo. Dice: porque nunca decayeron su misericordia, y del remanente fiel que sigue quedando del Señor, ¿verdad?,
cada día sabe que no le creen. Las simientes que quedan de esta iglesia arduamente han trabajado en estas mañanas. No ha decaído su pensamiento de que la iglesia un día va a ser bendecida grandemente y nuevamente vamos a ver la gloria de Dios en todos sus alrededores. Amén. Nosotros también estamos juntamente con esas simientes que se quedaron aquí en la iglesia, juntamente con ellos, diciendo: hermano, no desmayes, ha llegado la ayuda para seguir hacia adelante. Amén. Dice también: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Así es el amor de Dios. Cada mañana hay un nuevo comienzo, cada mañana hay un nuevo despertar. La misericordia de Dios nos respalda. ¿Sabe cómo? Dice: mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por lo tanto, en él esperaré. Hay que saber esperar. El momento en el que el Señor va a bendecir nuestras vidas, nos va a levantar y vamos a seguir en pos de él. Amén. Dice también ahí, dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. ¿Y cómo lo vamos a buscar al Señor? Como está. Amén. Para servirle, para honrarle y para saber que el Señor siempre es bueno. Siempre es bueno. Dice: bueno es esperar en silencio la salvación, y así lo vamos a esperar. Amén. Vaya conmigo, vamos a orar para que Dios siempre nos esté ayudando, confortando, animando, dándonos de su poder y de su espíritu. Amén. Señor, hoy dedicamos este lugar, el cual ahora le vamos a poner tu nombre, Cristo la Roca. Queremos que tú nos bendigas, Señor. Queremos una nueva etapa en nuestra vida, Señor, espiritual, y que seas tú, Señor, nuevamente adorando, glorificando y honrando tu santo nombre, y que nosotros seamos el instrumento, la bocina, como se puede decir, hablando tu palabra y llevando a aquel, al necesitado, al enfermo, a aquel que necesita tu palabra, Señor, siendo portadores de tu salvación, de tu buena nueva de salvación. Gracias por esta oportunidad que nos brindas de hacer un nuevo comienzo en la iglesia, Señor. Cada mañana es tu misericordia. Te doy gracias, Señor, porque sé que tú nos vas a respaldar y vamos a ver tu gloria cada día a través de tu palabra. Porque eso es lo que dice, que de gloria en gloria se va a ir transformando nuestras vidas conforme a la imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo, porque están hoy en nuestras vidas de esa manera, Padre. Gracias por la vida de Gilberto, gracias por la vida de Angelita, y gracias por la vida de nuestro hermano Ernesto, que hoy cumple años. Amén. Señor, bendícelos, tráele a su corazón, Señor, a cada uno de ellos tu porción, tu pan, tu espíritu. Renueva, Señor, y reconforta esas fuerzas para seguir hacia adelante. Y te pedimos, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo esté con ellos y con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a nuestras Biblias en el capítulo 3 de Juan. Juan capítulo 3, vamos a estar abriendo ahí nuestra Biblia, me dice con un amén cuando lo tenga. Sí, Juan capítulo 3. Amén. Dice en este evangelio, en Juan capítulo 3, versículo 5: respondiendo Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te digo: es necesario nacer de nuevo, porque el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. La semana pasada estuvimos viendo en la palabra la vida de Nicodemo y sabíamos que era un hombre conocedor de la ley. En aquel tiempo la única parte de la palabra que estaba escrito era el Antiguo Testamento, los libros de Moisés, al cual Dios le dio toda esta revelación para que enseñara al pueblo a guiarse conforme a la voluntad de Dios, las ordenanzas y los mandamientos que Dios le estaba diciendo, para que de esa manera se llevara a su pueblo. Nicodemo era un hombre que sabíamos que tenía un conocimiento, era maestro de la ley, tenía un conocimiento tan de la palabra de Dios que él pensaba, como fariseo, que era uno de los que realmente estaban en la presencia de Dios. Juntamente con él había como 600 o 6,000, algo así, según lo que dice la historia,
que estaban siendo esos fariseos que llevaban la ley en Torah. Era la secta de los judíos, las cuales ellos pensaban que eran los únicos que tenían la salvación de Dios, porque eran el pueblo escogido. Era la Israel que Dios había escogido para llevarla a santidad y a llevarla a la vida eterna con Él. Pero ¿sabe? Hubo algo que nunca hubo en estos 6,000, y solamente este hombre Nicodemo lo hizo, y fue convertirse y arrepentirse de lo que había hecho, creyendo que estaba haciendo el bien, cuando en realidad no lo estaba haciendo. Ese fue el único de los judíos que se arrepintió para convertirse. Así. Por eso dice que cuando lo buscó de noche, y tenía tanto conocimiento acerca del Mesías, del Salvador que había de venir, y por eso dice que cuando se encontró con él le dijo Rabí, o sea, reconociendo que era el maestro que había de venir a salvar a su pueblo. Le dijo, no solamente de eso le decía, si no estoy tan seguro que solamente el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, podría hacer todas las cosas que tú has hecho. Todos los milagros y los sucesos que han acontecido, solamente el Hijo de Dios puede hacerlo. Por eso te digo que tú eres el Rabí, el maestro que había de venir a enseñar a su pueblo acerca de la voluntad de Dios. Y esto lo vemos cuando Él le dice de esa manera al Señor, y vemos cómo es que cada uno de nosotros pensamos tener conocimiento de las cosas de Dios. Y por eso muchas veces nos volvemos legalistas y pensamos que lo que nosotros conocemos, eso es la verdad, y que realmente estamos cimentados en una verdad. Pero cuando Dios nos confronta a través de su Hijo, nos dice que todo el conocimiento humano, teológico, de parte de un humano, no es el conocimiento de Dios. Dice que nadie, dice, va a tener necesidad de ser enseñado, porque yo digo que dice el Señor, yo mismo les enseñaré, pondré en sus corazones espíritu nuevo, derramaré mi presencia en ellos, escribiré en sus corazones las tablas, las ordenanzas de lo que yo quiero que ellos hagan, y conforme ellos vean mi escritura les voy a revelar el entendimiento y la comprensión de ellos. Dijo el Señor, no más necesitaré de maestro, yo mismo les enseñaré, ellos me conocerán por mí, dice el Señor. Y es lo que está pasando en este tiempo, lo que tiene que pasar en nuestras vidas. No necesitamos maestros en el conocimiento humano o teológico de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos revele la verdadera palabra de Dios, que sea el Espíritu de Dios que nos haga querer acercarnos como las de Pablo. Necesitamos que de esa manera Dios confronte nuestras vidas y nos dice, que nos diga, tú eres maestro, tú eres conocedor, y cómo es que no sabes, cómo es que Dios obra de esa manera en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por eso es necesario que comprendamos las palabras del Señor Jesucristo hacia nosotros. Nosotros podemos vivir una vida esforzándonos a tratar de cambiar, y no va a cambiar nada. Durante tanto tiempo hemos estado aquí en la iglesia y hemos esperado un cambio, pero lo hemos visto en nuestras fuerzas. Apenas 2 o 3 semanas atrás volvimos a buscar a Dios, como dice la palabra, como dice esto de Lamentaciones, que debemos de buscar a quién, a Dios. Y si lo encontramos, Dios va a estar con nosotros, y Él va a derramar ese espíritu de gracia, de sabiduría y de poder. Dice que si estamos faltos de fe, Él nos dará esa fe para que veamos la gloria de Dios en vuestra vida y en vuestros hermanos. Y eso es lo que podemos ver. Dice el Señor, no te preocupes, yo voy a añadir a la iglesia que tiene que ser añadido, yo lo voy a traer. Y eso es lo que debemos de hacer, confiar en Dios y saber que el poder de Dios puede tocar el corazón más lastimado, hermano. No es un corazón duro, no, es un corazón lastimado. Y un corazón lastimado se defiende ante cualquier adversidad, ante cualquier palabra y circunstancia, porque está lastimado. Pero cuando Dios cura ese corazón, lo llena tanto de amor que se deja. Porque ese es el amor de Dios a vuestra vida. Primero sana vuestro corazón, y al sanar vuestro corazón, sana vuestra vida. Y todo el cuerpo obedece a la voluntad de Dios que reina en nuestros corazones. Hoy nosotros vemos cómo es que esta confrontación de esta palabra que le dice el Señor Jesucristo, ¿verdad?, a este conocedor de la
cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, todos los que estamos aquí ansiamos ver el reino de Dios algún día, conforme a la voluntad del Señor nos lleve o Él venga por nosotros. Pero todos queremos ver ese reino. Todos, de alguna manera, en nuestros corazones sabemos que Dios es bueno. Pero que también sabemos que como Padre bueno tiene que disciplinar a sus hijos. Y tiene que amarnos de tal manera en la cual tiene que, muchas veces, dice que con vara corregirnos a cada uno de nosotros, porque nos aman, porque no quiere que nos descarriemos, porque quiere que todos procedamos al arrepentimiento y busquemos a Él, nuestra roca de salvación, la roca en la cual nosotros podemos edificar nuestras vidas, nuestros planes y todos nuestros sueños en Él. Y si son conforme a la voluntad de Dios, en su tiempo, Dios nos va a dejar ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Entonces, es necesario que comprendamos que es un nacimiento nuevo. Hoy la iglesia está despertando. Tenemos mucho tiempo predicando, la iglesia tiene mucho tiempo, pero Dios quiere un nacimiento nuevo, en el cual realmente predicamos la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios que está encomendada a la iglesia en este tiempo? El Evangelio. Eso es lo que está para cada uno de nosotros realmente siendo una ordenanza de parte de Cristo. Ir y anunciar las buenas nuevas de salvación a toda criatura, por todos los confines de la tierra, pero anunciar el Evangelio de Dios. ¿Y cuál es el Evangelio de Dios? Arrepentidos y convertidos de su mala manera de vivir y venir a Cristo para una nueva vida que solamente Él puede dar. Un nuevo nacimiento. He dejado mi vida atrás y comienzo una nueva vida en Cristo. Es lo que Dios quiere con nosotros. Y es lo que quiere hacer con esta iglesia. Que la iglesia se edifique sobre la roca de salvación que es Cristo a través de su palabra, que es su Evangelio. El nuevo pacto que Dios ha establecido para con nosotros, en el cual cada uno de nosotros no dependemos de nuestras fuerzas, sino de la gracia y la voluntad de Dios que viene hacia nuestras vidas. Dios quiere hacerlo de una manera contundente en nuestras vidas. Dios quiere que haga un avivamiento dentro de nosotros, y ese avivamiento va a venir por el Espíritu. Dijo el Señor: mientras ustedes estaban orando y rogándome a mí, yo oí su clamor, yo oí su oración. Yo quiero respaldarlo grandemente a través de mi derramamiento. Desde hace mucho tiempo yo profeticé que en los posteros días habría un derramamiento del Espíritu, en el cual yo iba a hacer por ustedes lo que ustedes no querían hacer. Entonces, si nosotros realmente entendemos lo que dice la palabra, cuando nos dice de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y quién nace del agua? El agua, en el nacimiento en el cual se expresa el Señor ahí. Hay muchas circunstancias, hay muchas formas de describirlo, pero una forma en la que nosotros podemos ver es que cuando está diciendo nacer del agua, si usted se va y remota sus pensamientos a cuando de alguna manera vemos en el vientre de una mujer algo que se está formando, dentro de ese vientre, ¿verdad? Y de ese bebé que se está formando, alrededor de él hay como un agua que le llaman placenta, el cual lo mantiene vivo y lo va formando, y de esa manera lo mantiene ahí. ¿Quién está produciendo vida? El agua. El agua que está dentro de él lo mantiene limpio y le empieza a formar. Por eso dice que el que no naciere de agua. ¿Y qué es lo que está haciendo ahí? ¿Qué esfuerzo puede hacer aquella criatura para formarse así? Ninguno, ¿verdad? Sería absurdo pensar que el mismo niño se vaya formando a sí mismo. Entonces, es absurdo pensar, ¿verdad?, que el nacimiento nuevo es de nosotros. No, ese nacimiento es por parte de esa agua viva del Señor que nos limpia, que nos purifica, que nos transforma, que nos lava. Entonces es el Señor el que lo tiene que hacer. Entonces, ¿dónde está mi esfuerzo humano que tengo que hacer para que haya un nacimiento de agua? En silencio esperaré y dejaré que el Espíritu de Dios a través de su palabra transforme mi vida y la cambie, la limpie y la santifique. Porque Él es el que santifica, Él es el que lava, Él es el que da la regeneración dentro de nosotros para limpiar todo lo que está mal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Creer en el Hijo de Dios.
que habla acerca del agua, se trata de que no debemos de hacer nosotros un esfuerzo, simplemente creer. No necesitamos hacer nada. Lo que necesitamos es creer. Porque al creer, todo le es posible. Una de las cosas que el Señor nos hace ver a través de los evangelios, y que no es necesario hacer nada más que reconocer, admitir y creer sus palabras, y lo que se ha dicho acerca de Él es una realidad. Y en Lucas, en el capítulo 23, versículo 39, dice la Escritura: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Qué le quería decir? Si tú verdaderamente eres el Hijo de Dios, pues sálvanos a nosotros también. No es así. Por eso el Señor dijo: mejor es guardar silencio. En realidad, aquel hombre que le estaba diciendo estas cosas, ¿estaba creyendo en el Señor? No, lo estaba retando. Como muchas veces nosotros retamos también a nuestro Dios, y lo retamos con nuestros pensamientos, a veces con nuestras palabras, y decimos nosotros: ¿por qué a Él sí y a mí no? También estamos como ese malhechor, ¿verdad? Nosotros no podemos cuestionar a Dios, porque nosotros no tenemos los pensamientos de Dios. Nuestros pensamientos son malos y siempre recurren a una maldad dentro de nuestra mente, y si la bajamos a nuestro corazón, entonces la hacemos. Pero bendito sea el Señor Jesucristo, que mora en vuestra alma, y que cuando vienen esos pensamientos a nosotros y pensamos también en Cristo, Cristo nos derrumba y nos hace orar. Pero si vuestra fe no estuviera de la manera que dice aquí acerca del otro, dice: respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y entonces nosotros nos damos cuenta que el amor de Dios es tan grande que se dio a sí mismo por nosotros, y que si somos condenados a muerte es por nuestros hechos, y reconocemos que la decisión de nuestras consecuencias, la decisión que nosotros tomamos tiene una consecuencia tal vez fatal para nuestras vidas. Pero si reconocemos delante de Dios que hemos fallado, y decimos: Señor, hemos fallado, pero he oído de alguien que dio su vida por mis pecados. Esto fue lo que oyó aquel malhechor que estaba al otro lado diciendo esta palabra, le dijo a Jesús, y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer él? Nada. Nunca fue a una iglesia a escuchar la palabra, ni tampoco fue bautizado, pero recibió la salvación, porque a que cree no le es. Entonces el creer es verdaderamente nuestra vida. Muchos aquí también interpretan ese nacimiento del agua cuando van a la sepultura, cuando van a ir al bautismo. Pero antes de ir al bautismo, dijo el Señor: hacer los discípulos. Y cuando alguien hace un discípulo en la palabra de Dios, el derramamiento del Espíritu Santo viene primero en ese discipulado, porque entonces lo llevamos a que él se examine a sí mismo, y delante de Dios diga estas palabras: Señor, nosotros somos merecedores de este castigo sobre nuestras vidas por lo que hemos hecho malo. Nosotros lo merecemos, tú no. Pero solamente en ti hay salvación y hay perdón de pecados. Cuando nosotros vayamos al arrepentimiento genuino de nuestro corazón, diciéndole al Señor: soy yo el que he fallado y no tú. Tú has querido levantarme, tú has querido llenarme, tú has querido vestirme con las arras del Espíritu, me has querido levantar de lo vil y menospreciado, quieres levantarme. Cuando nosotros lo creemos y le decimos a Dios de esta manera con nuestras palabras, en un arrepentimiento genuino, viene el bautismo del Espíritu Santo. Y el Señor nos limpia y nos purifica y derrama ese amor sobre nuestra vida. ¿Y desde cuándo lo dijo? Dice el profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículo 24: yo os tomaré de las naciones, yo recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras injusticias, y de todos vuestros hijos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros
y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra hace más de 2000 años, mucho más. Esas palabras fueron dichas. Y hoy el Señor está cumpliendo su palabra hacia nuestras vidas. A todo aquel que cree. ¿Qué es lo que hace el Señor? Te limpia, te regenera, te lava, te santifica, te purifica, transforma tu vida. Si tú crees en Él, de todas nuestras inmundicias, el Señor te limpia. Así. Nada más por creer. Porque Él ya lo pagó, porque Él ya derramó por nosotros todas estas cosas sobre nuestras vidas. Y este es el tiempo. El profeta Joel lo dijo de esta manera. Joel capítulo 2, versículo 28. Dice Joel ahí, en el capítulo 2, versículos 28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizaréis, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Fíjese, todo esto ha sido profetizado sobre nuestras vidas. Por eso le hablaba y le decía de esa manera a Nicodemo: os es necesario nacer del agua y del espíritu. ¿Qué tenía que hacer Nicodemo? Creer realmente esta palabra. Fíjese bien cómo lo va confrontando el Señor. Y le dice: lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Por qué le dijo? Y lo que es nacido de la carne, carne es. Porque él era un hombre conocedor de la ley, sabía las ordenanzas de Jehová nuestro Dios, como se las había dado a Moisés, para que se las enseñara al pueblo y el pueblo anduviera en sus estatutos y en sus mandamientos. Pero ¿cómo es que él llevaba las cosas? En su carne, en su esfuerzo, en sus propias fuerzas. Y ellos menospreciaban a los demás. Y solamente había en ellos este conocimiento y ellos pensaban que estaban bien y que estaban haciendo todas estas cosas. Y el Señor le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que tú has aprendido con tu conocimiento, con tu esfuerzo, en la forma de que tú tienes esa visión, es carne. Es carne. Por eso piensas y actúas como la carne. Por eso actuaban de esa manera los fariseos. Por eso actuaron en contra del Señor Jesucristo. Porque en realidad no era que no creían, sí sabían la palabra de Dios y tenían conocimiento que a Jesucristo lo respaldaba el mismo Dios. Lo que ellos tenían y tenían miedo era que se les quitara el poder y la autoridad que ellos habían adquirido por un esfuerzo propio entre ellos mismos. Porque recuérdense que tenían un poder y una autoridad sobre todas las cosas. Ellos tenían el poder realmente, ellos podían ordenar a los jueces, a los reyes de aquel tiempo y obligarlos a hacer la voluntad de ellos. ¿Recuerdan cuando fue el Señor presentado y que le dijo: yo no hallaba mal alguno en él? ¿Por qué pues quiere mandarlo? No te preocupes, la sangre de él que sea derramada sobre vosotros, decían los fariseos. Y tenían conocimiento que realmente era cierto. El temor es que querían que se les iba a quitar la autoridad. Y eso sigue pasando en esos tiempos. Le digo yo a usted: no me siga a mí, siga la palabra que yo estoy pronunciando. A la palabra, porque la palabra en usted es lo que va a cobrar vida. Yo no puedo llevarlo. El Espíritu de Dios, a través de la palabra, lo va a llevar a Él. Dijo el Señor: yo soy el único camino, la única verdad y la vida. No hay más camino para poder ir al Padre si no es por mí. Entonces, ¿para qué estamos nosotros los predicadores o los pastores aquí? Para nosotros someternos primeramente y obedecer la voz de Dios y decirle que es realidad la palabra y que la palabra realmente cobra vida en nosotros. ¿Saben cómo? Cuando nosotros nos humillamos, cuando dejamos que el Señor realmente levante a cada uno de nosotros de la posición en la que estaba. Yo le doy gloria a Dios cuando entendí estas palabras y dijo: y de lo vil y menospreciado levantaré a mi pueblo. Y gracias, Señor. Gracias
porque te has fijado en mí. Una persona que no tenía ni parte ni suerte en las cosas de Dios, pero tú, en tu voluntad, en tu amor, decidiste lavarme, limpiarme, me sacaste de ese lodo cenagoso en el cual estaba, pusiste sobre la peña que eres tú mi vida y enderezaste mis pasos y la forma en la que estaba viviendo. Y ahora ya no vivo más para mí, sino para el Señor. Mis pensamientos y mis planes no están en mi vida, sino en las cosas de Dios. Mis sueños y todo lo que yo anhelo está en el Señor. ¿Pero por qué? Porque no he hecho un esfuerzo humano, Él mismo lo ha hecho. Yo nunca he tratado de hacer las cosas conforme a mi voluntad. Simplemente le pido a Dios y espero en Él que Él lo haga. Y cuando necesito algo, el Señor dice, yo te lo voy a enviar. Y así envía el Señor. Yo sueño, yo pienso, y el Señor responde. Y le digo, Señor, tan amoroso eres. Y le voy a decir, mis sueños y mis anhelos no son para mí, para mi familia, son para usted. Son para usted. Son para usted. Yo ya tengo el mejor regalo del mundo. Yo ya tengo el tesoro más grande. Tengo una casa bella, una mansión en el cielo, en el reino de Dios. Yo anhelo un día llegar y decirle al Señor, aquí estoy, Señor. ¿Sabe por qué lo anhelo? Porque yo sé que en mí, en mi corazón y en mi vida, yo he renunciado a todos los placeres del mundo. Prefiero perderlo todo, pero a Él no. Conservar mi amor ante Él es una realidad. Cuando recién yo me convertí, mi esposa tenía un temor de que yo me metiera a los taxis, porque decía, los taxis, hombre, ahí vuelan las infidelidades. Pero cuando conocí al Señor, le dije, no te preocupes, hermano, porque yo a Dios jamás le voy a ser fiel. Yo jamás voy a retroceder hacia atrás. Y estate segura que te voy a ser fiel siempre, hasta la muerte. Y el Señor me hizo hacer eso. Y todavía el día de hoy sigo respetando la voluntad de Dios y me mantengo para Él. ¿Por qué? Porque no son mis deseos, son los de Él. Ahora comprendo que Pablo nació de esa agua y de ese espíritu y hubo un nacimiento nuevo en él, de tal manera que se olvidó de toda su vida. Digo, no es pecado que el hombre se case, pero mejor es quedarse solo para tener toda la libertad y estar 100% dedicado al Señor. Pero digo, no es pecado si no tienes atención. No, mejor cásate para que no peques, pero lleva las cosas de Dios. Todo esto, hermano, todo esto ha sido por un derramamiento de Dios. Yo no me lavé, yo no me santifiqué. Dios lo hizo por mí a través de su Hijo Jesucristo. Y si a alguien le voy a dar cuenta de mis actos y de mis malas decisiones, es a Él. Pero prefiero darle cuenta a Él de una manera en la que Él habló a mi vida y me dijo, quiero hallarte haciendo el bien y no el mal. Cuando yo muera, cuando yo esté ahí y cuando tú estés delante de mí, yo te voy a hacer recordar todas estas cosas. Tengo conocimiento que si en algo le fallaba a Dios y no alcancé la misericordia y el perdón, el Señor me lo va a recordar y me va a decir delante de Él, acuérdate, tal día, a tal hora, hiciste esto. Pero como mi vida está confiada en el Señor, en que el Señor Jesucristo realmente está a la diestra del Padre intercediendo por mi vida, yo creo que el Señor Jesucristo sigue anulando el acta de los decretos que Satanás tiene usada en mi contra. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer para que ese veredicto siga siendo fiel? Arrepentirme, convertirme y alejarme de ese error que cometí para seguir adelante en los caminos del Señor. Ese es el derramamiento del cual estaba hablando. Todas estas cosas Nicodemo lo sabía, pero no se había arrepentido. No había convertido su corazón. No se había dado cuenta que había necesario nacer de nuevo. ¿Recuerdan a Pablo? Instruido por el mejor de los maestros, Gamaliel, y dijo, hasta que no dijo él, todo este conocimiento que yo tengo, lo tengo aquí por basura, porque esto no me ha llevado a nada bueno, porque realmente no había conocido el arrepentimiento, no había conocido realmente que había un nacer de nuevo y un nuevo comienzo en mi vida, que era necesario, que tendría que pasar por unos conocimientos para que él se diera cuenta que la única luz que podía recibir de
parte de Dios y abrir su vida, abrir sus ojos a una realidad, era Cristo. Y se dio cuenta y lo empezó a llorar. Pero también acerca de este derramamiento el Señor dio una advertencia en el profeta Jeremías. Y lo dice en el capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen al agua. ¿Sí se da cuenta? De lo que realmente quiso decir el profeta, dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y hicieron esfuerzos para sí mismos, cavando cisterna para meter esa agua, pero esa agua no es que retenida. ¿Por qué? Porque está haciendo en sus fuerzas. Y el hombre no sabe dónde llevar esa agua, mas el Señor sí sabe dónde depositarla. Porque dice que a cada uno nos hizo conforme a la semejanza de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es tripartita. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos el Espíritu de Dios. La Biblia dice que el cuerpo vuelve al polvo. El alma, la decisión que haya tomado, sea el reino de Dios o el infierno. Pero el Espíritu que Dios puso en nosotros vuelve a Dios, que Él lo dio. Entonces hemos explicado que nosotros estamos en un casamiento con Dios, nuestra alma y su Espíritu. La novia, que somos cada uno de nosotros, que ha sido desposada, ¿verdad?, con ese amor hacia el Señor, esperando las bodas, las cuales el Señor ha ido a preparar moradas para nosotros. Recuerde que la vida en Cristo y la palabra de Dios se basa y se enseña a través de su pueblo, que es lo que su pueblo ha hecho. Y en el pueblo judío, cuando ya se dan por novios, es como un casamiento. Y si se quisieren separar, debe de una carta de repudio y de expresar por qué es el que lo va a dejar. Así nosotros también, cuando vamos a dejar a Cristo y vamos a repudiar de Él, tiene que haber un acta escrita por el cual nosotros rechazamos a Dios. Y el Padre va a respetar nuestra decisión, pero dice también que el Padre va a abrir nuestros ojos para que tengamos conocimiento acerca de todas estas cosas. Por eso dijo, porque dos males ha hecho mi pueblo, dejaron a mi fuente de agua viva. Nosotros no podemos retener. ¿Sabe por qué no retenemos esa agua viva que es el Espíritu Santo de Dios? Porque el Espíritu Santo de Dios es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Y Él tiene conocimiento de todas las cosas. Y como persona, nosotros no podemos tener control de Él. El Espíritu Santo sí puede tener control de vuestras vidas porque es Dios, pero nosotros de Dios no podemos tener el control. Por eso nos dice que nosotros tenemos una parte de Él en nuestra vida, que es su Espíritu, y ese Espíritu se conecta a Él y se llena cada día más. Hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, hay un solo bautismo del Espíritu Santo. No es que cada momento nosotros seamos bautizados en el Espíritu Santo, no, hay un solo bautismo. Y ese bautismo, cuando nos limpia y nos purifica, después nosotros seguimos bebiendo del agua viva de su Espíritu, porque es su Espíritu el que nos va regenerando cada día nuestra vida. Eso es lo que no entendía Nicodemo. Nicodemo tenía que entender que lo que era de la carne era carne, pero ahora nosotros le dijo a él, pero también lo que es del Espíritu, Espíritu es. Y eso es lo que se tenía que enseñar. Y tenía que ver realmente cómo viene ese lavamiento hacia nuestra vida. En Efesios, en el capítulo 5, versículo 24, la Escritura dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Ven? Él nos limpia. Su iglesia, su amada esposa. Recuerde que la iglesia es la esposa de Cristo, porque Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Entonces, nosotros no estamos haciendo nada y no podemos hacer nada, porque Cristo mismo lo limpia y nos santifica solamente por creer en Él, por realmente que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, que su sangre fue derramada ahí para el perdón de nuestros pecados, porque en el Antiguo Testamento se dice que si
sin derramamiento de sangre no había perdón de pecado. Y dijo el Señor, estoy hasta aquí, le digo, hastiado de la sangre de machos cabríos. No es más el querer que el hacer sacrificio. Entonces, si nosotros está el querer realmente de nacer de nuevo, tenemos que dejar que Dios lo haga en nuestras vidas. Y ese tiene que ser algo realmente necesario para nuestras vidas. Es necesario que cada uno de nosotros nazca del agua y del Espíritu para poder ver la gloria de Dios. Y le dijo, no te maravilles de que te dijo, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes a dónde va, ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel es que es nacido en el Espíritu. Usted ve que va al viento, pero no sabe a dónde viene, ni hacia dónde va. O lo ve hacia dónde va o hacia dónde viene. ¿Verdad que no? Y tenemos control sobre él. ¿Ha habido alguien que haya podido tener control sobre el viento? No. Así nosotros no podemos tener control sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene control sobre vosotros si usted se lo permite. Si usted le dice, sí, ven Espíritu Santo, transforma mi vida, cámbiala. Ven. Cuando nosotros le decimos al Señor, ven, sí, Espíritu Santo, ven, transforma mi vida, lávame, renuévame. No es necesario que usted le diga, estoy malo de esto, tengo necesidad de aquello. No, el Espíritu Santo de los saberes sabe lo que tenemos necesidad y Él va a empezar a restaurar nuestra vida. Pero el alfarero estaba dándole forma a una vasija de barro y no le gustaba, y la aplastaba nuevamente. Y volvía el alfarero otra vez a hacer esa vasija de barro, no le gustaba, la aplastaba nuevamente. Y le siguió dando forma hasta que dijo, así es. Esta es la vasija, la cual mis ojos habían visto. Así subí la mano delante de Dios. Dios nos conoce hasta la perfección porque Él nos hizo. Él sabe si nuestro corazón realmente está siendo sincero y desea cambiar y desea ver la gloria de Dios en su vida. Y dijo el Señor, si tú crees en mí, ve la gloria de Dios. Por eso envié a mi Hijo, porque te amé tanto y no quise que te perdieras, que quise que mi Hijo pagara por ti la deuda para poder que tú volver a reconciliar. Porque Él nos reconcilia para con nuestro Dios. Él es el que nos da la consolación. Nicodemo le dijo, respondiendo de esta manera, ¿cómo puede hacerse esto? Le respondió Jesús y le dijo, eres un maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos testificado y no recibir nuestro testimonio, porque muchas veces no recibimos el testimonio de Dios y hemos hablado y hemos visto la gloria de Dios, pero no recibimos el testimonio. No creemos que Dios pueda hacerlo con nosotros. Contigo sí, tal vez conmigo no, porque no creemos que Dios pueda transformar nuestras vidas. Pero ¿qué habrá que Dios no pueda hacer? Imposible habrá para que Dios no lo pueda cumplir. Para Dios todas las cosas son posibles si nosotros creemos. Le dijo el Señor, te he dicho cosas terrenales y no crees. ¿Cómo vas a creer en las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga que. Así es. ¿Cómo puede ser esto? Por la bondad, por el amor de Dios hacia vuestra vida. Porque es una manera tan grande que nos ha amado, que el Señor está esperando que lleguemos a Él, y Él nos está esperando con los brazos abiertos. No está hablando para castigarnos, sino que la bondad de Dios se ha manifestado en nuestras vidas. En la carta a Tito, la cual escribe Pablo, le dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos
que Él nos limpia, que Él nos lava, que Él nos requiere. Dice el Señor, yo no veo lo de afuera, yo veo lo de adentro. Yo no te amo por tu exterior, te amo por tu interior. Porque si te amara por el exterior, hubiera dicho que tu cuerpo era necesario para venir a mí. Pero yo no dije eso. Yo dije que el cuerpo tuyo volvería el polvo a la tierra de la cual fue hecha. Eso fue lo que dijo el Señor. De nada lo aprovechan. Pero ¿por qué tenemos que cuidar el templo de Dios? ¿Cuál es el templo de Dios? ¿Cuál? El alma. Ese es el templo de Dios, vuestra alma. Vuestra alma es el templo de Dios. Dijo el Señor, ¿verdad? Que realmente en vuestra alma Él quería estar. Ahí quería estar. Ahí quería vivir. Dame, hijo mío, tu corazón. Es tu vida, es tu alma. Dámela. ¿Verdad? Y miren tus ojos por mis caminos. Eso es lo que está pidiendo el Señor. Dame tu vida, dame tu alma. Y mira mis caminos y verás lo que yo voy a hacer contigo. Lo que yo voy a cambiar dentro de ti. De tal manera que tú no vas a necesitar hablar bien de ti, ni a recomendarte por ti mismo, ni andar pidiendo cartas de recomendación. No las vas a ocupar. Fíjese lo que dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 12. Lo voy a esperar porque es el último versículo que vamos a leer. 2 Corintios capítulo 5, versículo 12. Sí, 2 Corintios capítulo 5, versículo 12. ¿Lo tiene? Cuando Jesucristo murió por nosotros, murió por vuestros pecados y por todas las cosas que nosotros estábamos haciendo. Pero aquí Jesucristo dio una ordenanza y a los primeros que fundamentaron la iglesia, a los pilares de la iglesia les dio una ordenanza para que estuviera fijada la vida de ellos ahí, la vida de Jesucristo en sus vidas y plasmar la bondad de Dios en vuestros corazones. ¿Saben? En el cielo está el templo de Dios, en cual una vez le ordenó a Moisés que lo hiciera el templo conforme a la imagen del que está arriba. Y en el templo que está arriba hay 12 columnas, y cada columna tiene el nombre de uno de los apóstoles. Ya no hay más fundamento, ya no hay más pilares, todo está en esos 12 apóstoles y lo que se les dio a anunciar, que para nosotros son las nuevas buenas de salvación de Cristo. Ellos hablaron de Cristo, no de ellos. Su poder no estaba en ellos, estaba en Cristo. Que Dios hace todas las cosas conforme a su imagen y a su semejanza. Por eso dice que nosotros no necesitamos andar pidiendo cartas de recomendación si realmente hemos nacido de nuevo. Si realmente hemos nacido por el agua y el Espíritu y hemos dejado que Dios nos limpie, nos purifique y nos santifique y nos llene de su Espíritu. El apóstol Pablo lo decía de esta manera en este capítulo, en esta segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 12. Dice: no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que glorían en las apariencias y no en el corazón. Que si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún así, a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, que aquí fueron todas hechas. Nos conocemos en vuestra carne porque nos vemos.
Pero dice el Señor, tú no ves lo que está dentro de Él. Yo sí lo conozco, sé sus pensamientos, sé lo que está dentro de Él. Tú no. Tú no debes de mirar a los demás por su exterior. Tú debes de mirar con fe que lo que ahorita no ves, en un tiempo lo verás. Que tu fe sea el nacimiento de ver la gloria de Dios en esa persona. Y que Dios se va a glorificar en ella. Como mi corazón nace y late, esa sensación dentro de mí, esa realmente convicción de que un día voy a ver caminar lo que soy. No por lo que yo estoy diciendo, sino por el amor y el poder de Dios que lo ha demostrado hasta este momento. Y que de gloria en gloria se está manifestando en su cuerpo, en su vida, por el creer, por la fe que está en Él. Y esa fe nos está llevando a nosotros que no la retiene. Y que antes que nosotros decíamos, Cristóbal, no es para ti un impedimento la cama, porque Dios te los va a llevar hasta tu cama para que tú les hables del amor que te ha transformado y cambiado y que está renovando tu entendimiento. Hasta ahí lo va a llevar. Y vemos la gloria de Dios, claro que sí. Cristóbal no se ha quedado con el mensaje. Cristóbal lo está transmitiendo. Le está hablando del amor. Angelita, Angelito. Y nos está haciendo partícipes de esta alegría de poder estar con ellos y decirles, ¿verdad? La salvación ha llegado a tu vida. Está el Señor ahí, te ama tanto que murió por ti. Y si tú le crees, va a renovar la vida tuya y la vida de Gilberto y la va a transformar tan grandemente y serás parte de nuestra familia, porque somos una familia en el Señor, en el cual sabemos que nada está por encima de nadie, ni yo como pastor estoy encima de ustedes, no. El Señor me ha mostrado la manera de comportarme y de servir. Dijo el Señor, si quieres ser grande en los cielos, sirve a tus hermanos. Y no lo hago con mi lengua, ustedes lo saben, aquí estoy. Y aún enfermo y en mis debilidades no paro por el amor de Dios, porque no está en mí la fortaleza, no está en mis pensamientos y en mi esfuerzo, está en el Espíritu de Dios que lo ha depositado ahora en vuestra alma, y que cada día se rebosa más el Espíritu de Dios en mi corazón, de tal manera que no puedo detener los ríos de agua viva que el Señor está hablando para cada uno de nosotros, porque así de la misma manera que bebo, le comparto a ustedes ese amor y de esa agua viva del Señor. Y le puedo decir que de la misma manera que Cristóbal esperaba el milagro, yo también lo he esperado en mi vida. Y me he esforzado a esperar la gloria de Dios derramada en este lugar y en donde quiera que el Señor me lleve a anunciar su palabra. Y siempre decir, siervo inútil soy, porque solamente hago lo que el Señor me dice, porque no está en mí en hacer las cosas, sino en Él. Y si usted las quiere, recibirá la gloria de Dios. ¿O no es así, reina? ¿No creíste la palabra de Dios y la estás recibiendo en su corazón y estás viendo la gloria de Dios en tu familia? Creíste, estás viendo esa gloria y has creído y vas a seguir viendo la gloria de Dios, pero ahora ya no está en ti solamente creer, lo vemos en la vida de Lourdes, de tu mamá, de este niño, y vamos a ver la gloria de Dios. Y así como Cristóbal lo llevó hasta a él, a ti también, Lourdes, hasta tu cama, hasta ahí te va a llevar. Vamos a ver la gloria de Dios, porque Dios es bueno. Y dice que Él en nuestras debilidades se glorifica. Entonces no tenemos por qué estar atormentados de nuestras debilidades. Al contrario, Señor, he aquí mi debilidad, pero glorifícate tú, Señor. Le dijo el apóstol Pablo, Señor, tengo un aguijón que me lacera, que me lastima, quítalo de mí. Y le dijo el Señor, no. Porque en tus debilidades yo me glorifico, porque es cuando tú te das cuenta que necesitas de mí. Y le sigue diciendo ahí, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos en la carne, y aún así, si a Cristo lo conocimos así, ya no lo conocemos así. ¿Sabe por qué ya no lo conocemos de esa manera? Porque ya no vivimos en la carne, vivimos en el Espíritu. Y por eso dice el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas. La vida pasada de nosotros quedó hasta aquí. La historia
los acontecimientos que sucedieron en la iglesia del buen pastor hasta aquí llegaron. Hay un nuevo comienzo para este pueblo de Dios, el cual ha perseverado, ha resistido la buena batalla y ha luchado con ardua fe en el Señor. Que el Señor dice: ahora yo voy a derramar mi espíritu sobre ti, pero ahora ya no te llamarás el buen pastor, serás mi roca en la cual yo me voy a manifestar. Cristo la roca, porque esa roca que yo edifiqué en aquel lugar, en aquel corazón que buscaba de mí, en arrepentimiento, en ayuno y oración, encontró la salvación. Y ahora está en el Señor. Y dice el Señor: cuando un corazón es así, las obras que Él comenzó perduran y siguen por la eternidad. Así que si la iglesia se hizo de esa manera, nosotros ahora vamos a recibir el poder de Dios para conservarla así. ¿Usted lo ve? Usted puede decirle a Dios: Señor, heme aquí. Heme aquí. ¿Por qué no nos ponemos sobre nuestros pies? ¿Por qué no le decimos al Señor que haga llover sobre vuestras vidas? ¿Por qué no le decimos al Señor: aquí estamos? Señor, ¿sabe? Le voy a decir esto. Yo llegué a la iglesia, no quería vivir, no quería la vida que llevaba, ya se lo he contado. Le dije al Señor: yo no quiero mi vida, te la entrego a ti, haz lo que tú quieras hacer conmigo. Cada año, cada día que el Señor iba a ese lugar, cada vez que había reunión, que iba a ese lugar, le decía al Señor: yo quiero, Padre, quiero que tú me llenes, quiero que hagas llover sobre mí todas estas cosas. Señor, el anhelo de mi corazón ha sido que arduamente, Señor, desde chico tenía el sentimiento por las cosas de Dios. Yo quería ser sacerdote de Dios. En mi corazón estaba eso, pero no era el mío. No era la decisión de Dios en aquel momento. Tendría que esperar a que llegara ese tiempo. ¿Para qué? Para que de una manera madura supiera lo que mis labios estaba diciendo y lo que realmente estaba dando. Y decía: qué coincidencia mi vida. Ha sido tanta la coincidencia de mi vida. En el ministerio, cuando yo lo empecé, tenía 30 años. Esa era mi edad. Y era la edad más o menos de Jesús. Y muchas de las cosas que han pasado sobre la vida de Él, Dios ha permitido que pasen sobre mi vida. Y adoraba a Dios y honro a Dios de esa manera, porque puedo ver la gloria de Dios. Pero ¿sabe? En la iglesia hacía llamamientos. Yo apenas iba comenzando y yo veía que nadie levantaba la mano y decía: Señor, ¿pero por qué? ¿Conocen de ti? Cuando están alabanzas se estremecen, bailan, danzan, pero cuando ya hay alguna responsabilidad, no bajan la mano. ¿Por qué, Señor? Porque este pueblo, el labio me honra, pero su corazón está fuera de mí. Todavía no me han dado su corazón, no me han dado su vida. Unos pocos son los que se han rendido ante Él. Y le decía: Señor, ven aquí, yo quiero ir. No sé nada, pero yo quiero ir. La primera vez que Dios me hizo ir a un lugar fue con la familia de María. Su hermano estaba pasando por una dificultad. Y le dije a mi hermano que yo quería ir a oír y a sus familiares que quería orar por él. Y mi hermano me dijo: estás bien loco, carnal, tú en tu mundo espiritual. Sí, loco para él, pero para Dios no. Y cuando me llevó ahí, pude ver la gloria de Dios. Y pude ver un milagro, pero un milagro tan grande, que hasta el día de hoy sigue existiendo ese milagro. Y sigue bendiciendo Dios a esa familia, y fue el padre de María. Él se arrepintió de todo corazón ese día y pudo ver la gloria de Dios. Pudo ver el cumplimiento y los anhelos de su corazón de ver a su familia unida. Y lo pudo ver. Y hoy yo sé que Él descansa en la promesa de que si Él era salvo, también su casa iba a ser salva. Y puedo ver la gloria de Dios que se va cumpliendo, porque yo no veo el exterior de ellos, sino el interior. Que porque dice que por de la abundancia del corazón salen las cosas, y veo la generosidad con la que ayudan a más personas, y que honran a Dios, y que le dan el lugar que se merece.
Entonces, si nosotros realmente queremos ver esa gloria de Dios en nuestras vidas, ¿quién de nosotros de esa iglesia podemos decirle, envíame a mí? ¿Quién no levanta su mano y le dice al Señor, a llover esa tarde sobre vosotros?